Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad de Zonatech. En esta oportunidad le presentaremos un nuevo bloque que tenemos, programadores, casos de la vida real. En esta oportunidad nos encontramos con una persona muy importante, personalmente es mi amigo, y en esta oportunidad nos va a apoyar dándonos su experiencia, Nicolás. Nicolás, es un placer tenerte hoy aquí como en este bloque de programador casos de la vida real. Estamos emocionados de poder conversar contigo y que nos puedas compartir tus experiencias, ¿no? Dado que tú ya tienes mucha experiencia en este campo y también en el campo de Angular. Bueno, aprovecharemos esta oportunidad para pedirte recomendaciones, mejores prácticas en el desarrollo de Angular, así como explorar las últimas tendencias y novedades en el mundo de Angular, ¿no? Bueno, Nicolás, te doy la oportunidad para que te presentes ante la comunidad. Hola Edson, ¿qué tal? Mucho gusto. Como bien dices, ahí somos amigos, ya tenemos cierto tiempo ahí en el mundo del software y la programación. Bueno, yo soy Nicolás, tengo algunos años de experiencia ya trabajando como Angular Developer. Actualmente me desempeño como Senior Frontend Developer. Y nada, un gusto, gracias por la oportunidad y el gusto es mío de poder compartir con ustedes y para tu comunidad. Bueno, gracias, Nicolás. Pucha, modestia aparte, ¿no? Ya tienes mucha experiencia tú en el campo. Y personalmente también he utilizado en algunos casos Angular. No me especializo en ese campo, pero sí, lo he visto y me parece un mundo enorme el framework de Angular. Y bueno, comenzamos con algunas preguntas para que la comunidad pueda saber un poco más de tu experiencia. Y bueno, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta convertirte en Senior Frontend Angular Developer? Ajá. ¿Cuáles fueron los pasos claves, ¿no? De cómo comenzaste hasta llegar hasta ese punto de senior? Ok. Eh, Voy a contar sobre mi trayectoria. Esto no aplica para todos los casos. Hay personas que pueden tener una trayectoria distinta. En mi caso, yo no fui a la universidad. Estuve unos años en instituto, pero esto de la trayectoria depende mucho. Esto varía de persona en persona. Lo importante es que hay una rutina de estudio, una rutina de constante práctica. Eso es lo más importante, creo yo, y una rutina o una mentalidad de tomar acción lo más antes posible. Mis pasos en el mundo de convertirme en esto de Senior Angular Developer, en el rol en el que estoy ahorita, empieza desde hace mucho. Desde muy pequeño, más o menos desde 14, 15 años, es que yo empiezo a trabajar, bueno, no a trabajar, sino a estudiar, a empezar a ver videos, a leer un poco de documentación, recursos, cosas que uno encuentra en Internet sobre programación. Yo al menos empecé con Java, haciendo aplicaciones en consola. Ahí yo puedo recomendar un muy buen curso de píldoras informáticas que tiene sobre Java. Y hay mucho material en YouTube que en su momento me ayudó a conocer más sobre la programación orientada a objetos, sobre programación para la web, para programación de aplicaciones de escritorio, de consola. Entonces, cuando yo empiezo aprendiendo Java, empiezo aprendiendo los conceptos fundamentales que son condicionales, que es abstracción, programación orientada a objetos, herencia, polimorfismo, ¿no? Siguiendo un curso que ya tiene estructurado todo eso, entonces es ver cada video, hacer como el ejercicio de replicar lo que se ve en el video, tratar de entender, ir más allá y entender los conceptos. Entonces mi inicio fue eso, tomando un curso, y en este caso era en YouTube, totalmente. Yo recuerdo que tenía un libro de programación de una universidad de Bolivia, que era la Universidad Católica de Bolivia, que al final del libro tenía como ejercicios prácticos de algoritmos, donde empiezas como cómo recorrer una lista, cómo imprimir los números pares, cómo imprimir los números impares, dada una lista, cómo imprimir los números primos. Entonces, al inicio de mi carrera, al menos de mi trayectoria, le di mucho enfoque a esto de desarrollar la lógica, ¿no? Y de entender bien estos conceptos de qué son arrays, de qué son condicionales, las variables, estos conceptos de programación orientada a objetos como herencia, polimorfismo, abstracción y otras cosas. Y estuve hasta los 17 años saltando entre varias cosas, probando distintas cosas como animación, como robótica, programación de circuitos, o sea, Arduino, tipos como eso. ¿Qué más? Edición de videos, seguridad informática incluso. Entonces estuve saltando entre varias cosas y al final me dediqué mucho más al desarrollo web. A los 17, 16 años yo ya daba mis primeros pasos con HTML, con CSS,
con JavaScript. En ese entonces, igualmente viendo videos de YouTube, hay muchos cursos que encuentras en YouTube ya solo buscando curso de desarrollo web, curso de HTML, por ahí puedo recomendar el curso de Falcon Master que está en YouTube. Y así uno va encontrando mucho contenido. En algunas ocasiones hacía el esfuerzo de comprarme un curso en Udemy, en YouTube, digo, en Udemy o en Platzi. En Udemy yo me acuerdo que en ese entonces estaban como $10 los cursos. Y una suscripción mensual en Platzi te daba acceso a todo, entonces aprovechaba mucho ese esfuerzo para poder consumir todo el contenido que podía, todo el material que podía retener y tratar de hacer proyectos personales. En ese entonces lo más fácil que podía hacer era un portafolio, una página web sobre algún negocio, replicando de repente algo muy simple, que tenga una estructura de header con una imagen, un título, una galería de imágenes, unos links, algo para que haya cierta navegación, y todo esto utilizando HTML, CSS y JavaScript. Es así que llego entonces a mi primera chamba, a mi primer trabajo, cuando tengo 18 años aproximadamente. Esto fue en una startup peruana. No puedo decir el nombre por temas de repente de confidencialidad, pero era una startup peruana relativamente pequeña, pero que ya tenía cierta trayectoria en el negocio. Y para esto yo ya conocía Angular, ya había aprendido sobre Angular, ya había tomado ciertos cursos, ya había hecho ciertos proyectos pequeños utilizando solamente Angular. Y en ese entonces estaba en la versión 4. Te estoy hablando de hace aproximadamente 3 años y medio. Y entonces empiezo este trabajo como front-end developer. Más adelante empiezo a trabajar como full stack para la misma empresa. Y es en este proceso de encontrar trabajo y de empezar a trabajar que mis habilidades técnicas y blandas como que dieron un power up, crecieron mucho, porque la exigencia que podía darme a mí mismo, a la exigencia que me pedía la empresa con los problemas que había, con el ritmo, con la intensidad, con la presión y todo esto que se necesita para poder solucionar las cosas que los usuarios necesitan, pues te hace crecer y te obliga a crecer de forma muy rápida. Entonces, este proceso fue muy bueno para mí porque técnicamente aprendí mucho. En ese entonces, aprendí sobre programación reactiva con RxJS. Era algo que tomando cursos era muy difícil de entender porque es un concepto un poco distinto a lo que uno conoce sobre programación, la programación que hacemos orientada a objetos, por ejemplo. Hay un nombre, no me acuerdo muy bien cómo se dice, pero la programación reactiva es un patrón distinto, es una forma distinta de cómo pensar y solucionar las cosas. Y Angular tiene RxJS, que es la librería que ellos usan para programación reactiva. Entonces, en ese entonces aprendí sobre eso, profundicé mucho más en los conceptos de Angular fundamentales y entendía mejor cómo se usaban estos elementos que Angular ofrece para construir aplicaciones, y entendía más cómo era el mundo del desarrollo web, cómo funcionaban los equipos, cómo se desplegaba producción, qué sucedía cuando algo se rompía en producción y ese tipo de dolores que te enseñan a crecer como desarrollador. Después de esta experiencia, llegó otra empresa que es una empresa mucho más grande, y en esa empresa pues solidifico todavía más estos conceptos y crezco aún más estas habilidades blandas de comunicación, de trabajar en equipo, de poder participar de iniciativas, de poder esforzarme en dar mucho más valor a una empresa. Y ese tipo de acciones que uno hace con las habilidades blandas, pues te hace crecer y te hace como llegar a un diferente rol, ¿no? Pasar de un junior de repente a un semi-senior, a una persona que hace un impacto mucho más grande, que otorga mucho más valor a la empresa o la organización o al equipo y desarrolla o soluciona cosas que son un poco más complejas. Entonces estuve trabajando como semi-senior ya más tiempo en esta empresa que te digo que era otra. En esta tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos y siempre trataba de aprender lo más posible, tratar de involucrarme mucho en el área de negocio, tratar de dar mucho valor, de otorgar muchas ideas, de involucrar al equipo a que trabaje junto, a participar con el QA, con el área de diseño, con los desarrolladores backend, con todo el equipo en general y mejorar mucho el tema de la comunicación. Este tipo de equipos, en ese entonces ya te hablo al inicio de pandemia que todo era remoto, era mucho utilizar Slack, ¿no? Que es mensajes, ¿cierto?
Entonces, mejorar mucho ese tipo de comunicación, cómo hacerla más efectiva, cómo ser más asertivo con las cosas que uno necesita, cómo preguntar. Preguntar es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo y la experiencia, cómo hacer buenas preguntas, ¿no? Cómo ser claro con tus preguntas. Y eso es algo que va desarrollando con el tiempo, pero uno tiene que tener esa mentalidad, pues, de ser constante, de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo y no tener miedo a fallar. Eso es algo que va a pasar siempre y nos sigue pasando, que hacemos algo y de repente no era la mejor solución, de repente había una opción mejor, pero es la forma, es el camino para mejorar como desarrollador. No tener miedo a cometer errores, a cometer fallos, sino tener la mentalidad de que si algo pasó mal, si algo falló, pues enfocarse en encontrar la solución lo más antes posible. Luego de esta experiencia donde trabajé en varios proyectos, llego a mi puesto actual, que es como Senior Frontend Developer, y bueno, es muy parecido a lo que ya hacía antes, pero ahora lo que hago pues tiene mucho más impacto porque es una empresa distinta, es un proyecto distinto, y el ritmo, la exigencia, el ownership sobre las cosas que uno hace es mucho mayor, entonces las decisiones que uno toma son muy importantes, pero es más importante el poder colaborar con el equipo, saber adaptarse bien, poder otorgar valor a la empresa de alguna forma que sea única, es decir, cómo puedes hacer tú de ese lugar un lugar mejor. Y combinando eso con las habilidades técnicas, las habilidades blandas que te da la experiencia, pues es un poco de lo que se ha tratado mi trayectoria, de mucho dolor, mucho aprendizaje, de aprender de otras personas, de involucrarme mucho en las ideas, en las iniciativas, de aprender y de estudiar muchas horas y de seguir aprendiendo y de tener una mentalidad de tomar acción, adaptarme rápido y involucrar al equipo, tratar de crecer y buscar soluciones. Eso sería sobre mi trayectoria. Uy, Nicolás, muy interesante, wow. Uno pensaría que, bueno, uno piensa tal vez cuando no tenga experiencia sobre este mundo que solamente se requiere de trabajo y trabajo, ¿no? Pero hace falta más cosas, ¿no? Habilidades aparte de técnicas, habilidades blandas para que puedas Sí. ya desenvolverte y llegar hasta ese punto. Muy interesante, Nicolás, muy interesante. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos, ¿no? Y cómo lo has enfrentado, cómo lo has superado. ¿Cuál tú crees que fue tu mayor desafío en cuanto a un proyecto, en cuanto a tu carrera, en cuanto a todo este transcurso que has vivido, ¿no? Um, Ahorita me viene uno a la mente, todos los días hay desafíos, en todo proyecto siempre hay desafíos, siempre es una constante que tenemos todos los desarrolladores, entender cómo funciona un proyecto, si la decisión que estoy tomando es la correcta, ¿no? ¿Qué tanto impacto causa lo que voy a decir o lo que voy a proponer? Y, y probablemente la situación que más orgulloso me siento y en la que yo sentí que más impacto tuve fue en un proyecto donde lideré el proceso de upgrade de Angular de una versión 8 de repente a una versión 12, o sea, era un upgrade bastante fuerte. Y en ese proceso, pues, aprendí mucho porque éramos un equipo relativamente grande. El proyecto era una plataforma también bastante grande con muchos clientes. Tenía muchos módulos, muchos componentes. El proyecto era larguísimo. Entonces, había muchas cosas que considerar porque no solamente era nuestro equipo, sino que la plataforma era construida por varios equipos. Entonces, como que chocaba con otras personas, con el trabajo de otras personas. Entonces, había un conflicto ahí de cambios, de ramas, que este upgrade iba a romper sí o sí y sobre todo coordinar esto con el área de producto, con el área de gerencia, que es una iniciativa más de los desarrolladores que del área comercial, digamos, ¿no? El área comercial quiere sacar features, quiere crear nuevas cosas, arreglar, cambiar cosas, pero no se preocupa mucho por el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, esto era una propuesta que venía de parte de los desarrolladores y me animé a tomar riendas de liderar este proceso muy aparte de lo que se tenía del trabajo normal, o sea, que te dan features, que te dan tickets, cosas que desarrollar, y muy aparte, tomar las riendas de esta iniciativa y liderar, organizar, documentar todo, hacer las reuniones necesarias para explicar el proceso e involucrar al equipo, porque no solamente es
que hago un upgrade, corro un update y te hace la aplicación y ya funciona todo perfectamente, sino que es hacer el fix de las librerías, de las dependencias, y verificar que la aplicación siga corriendo y sobre eso verificar que los componentes sigan funcionando como deberían funcionar. O sea, fue un upgrade bastante fuerte. Hay diferentes estrategias para hacer una actualización de un framework. Puedes hacerlo de forma progresiva, yendo de la versión 8 a la 9, de la 9 a la 10 y así. Pero en ese entonces, pues, fue el camino que hicimos y este proceso duró aproximadamente 3 meses. Entonces, de inicio a fin, traté de documentar el proceso, de definir un plan, de involucrar al equipo, tanto a los desarrolladores como a los líderes y al área de QA, para que nos esforcemos en hacer las pruebas y los ajustes necesarios para que este upgrade saliera a producción en una etapa correcta, una etapa asertiva donde no choque con otros equipos y con otras iniciativas. En el proceso, pues, las cosas no salieron como uno esperaba y eso es muy importante, no ceñirse a un plan. Una persona puede definir un plan y en esto de software las cosas cambian. Las prioridades pueden cambiar, pueden salir conflictos, pueden salir diferentes prioridades, diferentes cosas. Entonces es muy importante ser flexible y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Entonces yo en ese momento aprendí de muchas personas, puede también causar un impacto positivo en muchas personas, pero me llevo mucho ese aprendizaje de personas que impactaron en mi vida y en mi desarrollo profesional, que eran personas de QA, eran desarrolladores, eran también líderes, y me nutrí mucho de eso, y pudimos ser flexibles de alguna forma y enfocarnos en una solución. Y soy muy, muy orgulloso de ese proceso porque fue algo bastante difícil que hacer. Y en realidad sentí como todo el equipo se juntó, como todo el equipo se involucró, como nunca antes había pasado, y empujamos este upgrade de producción en el tiempo estimado. Tuvimos un plazo de repente de delay de menos de una semana, pero para hacer software, para las cosas que estábamos haciendo era bastante, bastante bueno, y así llegamos a producción en un plazo de 3 meses. Entonces estoy muy orgulloso de eso. Ese fue un desafío técnico de los más difíciles que he tenido por el impacto que causaba. Y bueno, pues esa puede ser mi respuesta a tu pregunta, Edson. Wow, es como que una película de drama, de acción, de suspenso, todo al mismo tiempo, ¿no? Wow, debe ser muy emocionante Mm, pues esas etapas, ¿no? fue muy, muy emocionante. Bueno, Muchas emociones, mucho estrés, alegrías, triunfos, derrotas. frustraciones. Fue un proceso muy, muy bueno. Wow, interesante, muy interesante esa parte en la que tú compartes toda esta experiencia. Yo creo que le va a servir de mucho a las personas que están viendo. Bueno, seguimos con otro. Yo creo que esta parte también es lo que la gente quiere también saber de tu posición. Es qué herramientas y qué tecnologías son esenciales en tu trabajo día a día, ¿no? En tu día a día, qué herramientas, qué tools utilizas para que puedas trabajar o cómo te desen- cómo te desempeñas actualmente, ¿no? En tu día a día laboralmente. Herramientas. Bueno, las que uso para desarrollar son Visual Studio Code. Ese es el editor que he usado toda mi vida. En un principio usaba Sublime Text, pero Visual Studio Code es como el que se ganó mi cariño y es el con el que siento más cómodo. Uso bueno, hablando de tecnologías, ¿no? Angular es la principal y de esta pues derivan HTML, SAS, eh, Angular Material también. Para cosas de testing pues uso Jest, más que todo, Jasmine para algunos proyectos, RxJS, que es para este tema de las observables, de los APIs y todo tema de comunicación reactiva. Para el manejo de estado, pues tengo conocimiento de NGRX, hay diferentes opciones, pero este es el que he visto en la mayoría de proyectos. ¿Qué otras herramientas? Pues para el tema de probar APIs, pues uso Postman. Uso mucho la consola, soy una persona que usa mucho más la consola que una interfaz gráfica. Entonces, para el tema de Git, utilizo mucho comandos de Git y la consola de Windows o de Mac. Yo diría que esas son las principales, Edson. Por ahí de repente me estoy olvidando de una u otra, pero varía mucho del proyecto donde estás. Y hablando de herramientas, pues más del equipo, pues utilizo Jira, utilizo Bitbucket,
Jenkins para el tema de las pipelines. Entonces, esas son las principales. Por ahí Firebase. En un momento llegué a utilizar Amazon S3 para el tema de storage. Docker es una herramienta muy, muy importante también. Es algo que todo desarrollador debería aprender en una etapa temprana de su carrera. Y eso diría. No sé si por ahí podemos complementar la pregunta un poco más. Bueno, dado que ya has dicho la mayoría de herramientas que normalmente uno necesita, ¿no? Pero bueno, uno, como tú comentas, el Docker, pucha, yo también personalmente últimamente lo he visto y es como un cambio totalmente de herramienta de trabajo, pucha, enorme, porque al principio yo, bueno, desde mi punto de vista trabajaba con herramientas principales de instalación en mi máquina, pero con Docker ya podía, ya puedo, ¿no? Ya puedo crear muchas herramientas sin tener el problema de que puede fallar o no puede fallar, ¿no? En algunos casos. Claro, eso es muy Bueno, cierto. bueno, pasando a otra pregunta, ¿cómo ha evolucionado Angular en los últimos años? ¿Me podrías comentar algo desde tu experiencia y cómo afecta esto en tu trabajo? Sí. Angular, al menos en el último año, últimos 2 años, ha venido lanzando muchas actualizaciones y mejoras en el framework. Actualmente están en la versión, si no me equivoco, 18 o 17, no recuerdo muy bien. Entonces, es un framework que está evolucionando muy rápido, pero esto no quiere decir que todo lo que ha venido arrastrando Angular desde unas versiones tempranas, como la versión 8, la versión 10, se estén deprecando en absoluto, sino que puedes perfectamente seguir usándolas. Lo que está haciendo Angular es de forma muy responsable seguir sosteniendo estas herramientas y hacer un cambio progresivo a nuevas tendencias. Estas tendencias pues son el uso de Angular Signals, de componentes más funcionales en vez de utilizar clases y de muchas otras features que puedes ir implementando en tu proyecto y definitivamente hacen una mejora en cuanto al performance, en cuanto al peso de la aplicación, en cuanto a la experiencia de desarrollo, pero puedes seguir utilizando versión Angular de 12, la versión 8, la versión 10, la versión 14. Entonces la idea es ir haciendo esos upgrades progresivos. O sea, si estás en un proyecto que está muy antiguo, pues preocúpate porque muy probablemente no pase ahora, pero sí en un futuro, que las características o las cosas que estás soportando pues se van a deprecar y va a ser mucho más difícil sostener esa aplicación porque las personas van a ir aprendiendo versiones más modernas, ¿no? Entonces se va a quedar como una aplicación muy legacy, entonces va a ser un código difícil de mantener. Y tanto también para mejorar la salud del proyecto y para mejorar la experiencia de los desarrolladores, porque es cierto, al menos personalmente no me gusta trabajar con versiones ya muy antiguas, entonces tratamos de tener una versión estable, digamos, no en la última versión de Angular, pero es en una versión pues que se siga manteniendo, ¿no? Entonces, algo que va a pasar en muchos proyectos es que no vas a ver proyectos reales, proyectos que ya están en producción, que están funcionando en las últimas versiones de Angular, ¿no? Entonces, más que todo siempre he visto que los proyectos están como unas 4 o 3 versiones más abajo de lo que Angular está, digamos, lanzando. Entonces, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Deberías conocer Angular desde las bases, saber cómo funciona bien Angular, o sea, saber cómo funciona el tema de arquitectura, de componentes, directivas, módulos, programación reactiva, manejo de estado, testing. Y ya después te puedes preocupar por aprender esto nuevo que está saliendo en Angular, que son el tema de las signals, de componentes más funcionales, de server-side rendering de repente. Pero este concepto no es moderno, es un concepto bastante antiguo. Pero Angular está sacando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas cosas que sacó es el tema de cambiar cómo se hace el HTML, ¿no? Están utilizando otro tipo de sintaxis, que no recuerdo bien el nombre, pero están cambiando y están haciendo mejoras para la comunidad. Pero a la hora de trabajar en proyectos reales, pues ese tipo de cosas todavía no tienen un impacto grande, o sea, puedes perfectamente trabajar en proyectos de Angular 12, Angular 14, Angular 10, ¿no? Y hacer esos upgrades progresivos para poder no quedarte tan atrás tampoco. Claro, interesante, Nicolás, interesante, muy interesante lo que nos comentas, cómo es el cambio
y cómo son las nuevas actualizaciones de Angular, ¿no? Lo importante saber es que no es que de una versión a otra va a cambiar y todo va a dejar de funcionar, ¿no? Siempre hay que, básicamente, tu código, tu proyecto va a seguir funcionando en muchos casos, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. dado que ya me has respondido eso, eh, a ver, justamente ahora queremos saber algo más específico, algo más técnico. Ujú. eh, ¿Podrías compartir alguna experiencia de algún desafío técnico complejo que hayas enfrentado en un proyecto y cómo lo resolviste técnicamente? Técnicamente. No recuerdo muy específicamente los detalles de la implementación, pero un desafío técnico puede ser cuando empezamos, yo me uní a un equipo que recién se había formado para desarrollar una iniciativa, un producto nuevo. Entonces, estuve en una etapa muy temprana donde habían casos de uso definidos, había un plan de negocio, había ya una idea de cómo iba a funcionar la aplicación, de qué se quería hacer, de cuáles iban a ser las, las como features de la aplicación y cuál era el scope, o sea, cuál era el sector, cuál era el público al que se iba a enfocar. Entonces ya había como cierta base de negocio para la aplicación, ya había cierta como base sobre qué se quería desarrollar. Entonces me uní a una etapa muy temprana donde todavía no había un código, solamente habían propuestas y sabíamos que íbamos a usar Angular y todavía no sabíamos cuál iba a ser la solución, o sea, qué íbamos a utilizar de Angular, si íbamos a utilizar manejo de estados, si íbamos a utilizar Angular Universal, si íbamos a utilizar GraphQL, si íbamos a utilizar X o Y librería. Entonces llegué a una etapa donde todavía no estaba nada de eso definido y yo venía pues de trabajar como un desarrollador más, digamos, o sea, parte de un equipo que ya tenía algo construido. Entonces hacer esa transición a un equipo donde tuve un rol mucho más participativo en esto, donde mi opinión iba a tener un impacto mucho más fuerte y donde tenía que eh, sincronizarme con lo que quería hacer diseño, con lo que quería hacer el equipo de backend, con lo que quería hacer producto, y desde el equipo de frontend cómo podíamos involucrar todo eso, ¿no? Cómo podemos juntar todas las perspectivas, cómo podemos hacer que todo el equipo se sienta parte del proceso, ¿no? Y desarrollar un producto, tomar las decisiones no quiero decir correctas, pero decisiones que involucraban todo esto y podían alinear las necesidades y alinear las perspectivas que tenía todo el equipo. Entonces, en este desafío técnico, pues hubo mucho eso de escoger qué versión de Angular utilizar, qué librerías, si vamos a utilizar manejo de estado, si vamos a utilizar RGS o otra forma de manejar el estado. Me acuerdo que también discutimos sobre utilizar GraphQL, al final decidimos usarlo. Entonces, eso fue un desafío técnico bastante complejo, porque aparte de alinear todo eso que es especificaciones técnicas, es alinearlo con lo que quiere hacer el producto, cómo se va a comportar la aplicación, cuántos usuarios van a estar utilizando la aplicación, cómo va a ser el comportamiento de esta, si va a tener tema de roles, si va a tener tema de apagar o prender permisos, ¿no? Los módulos, accesos a módulos. Entonces hay un tema de gestión bastante complejo que uno tiene que, si bien es cierto, no tenerlo definido al 100% al inicio, pero sí tener las consideraciones necesarias para saber que en el futuro no va a ser un retrabajo importante, ¿no? Sino que ya estás al tanto de estas cosas que van a pasar en el futuro y cómo puedes hacer una aplicación o un proyecto que con el futuro va a poder crecer de forma responsable, de forma ordenada, digamos, ¿no? Y que no va a hacer un retrabajo, no va a hacer que otras personas tengan que reescribir toda la arquitectura. Entonces, definir esa arquitectura inicial fue mi tarea, definir los módulos más importantes, la lógica para la gestión de permisos, el tema de la autenticación. Yo me acuerdo que esa aplicación iba a funcionar por dominios, iba a renderizar, digamos, toda la configuración necesaria para ese dominio, porque iba a ser una aplicación para distintos clientes que iban a tener como una plataforma customizada, ¿no? Entonces, era obtener esa idea y cómo trasladarla en el código, cómo hacer una arquitectura que funcionase con esto y pues cuando otras personas vengan puedan continuar con ese desarrollo, ¿no? Entonces, eso fue un desafío técnico bastante complejo en su momento, pero fue bastante divertido porque podía recibir opiniones de otros desarrolladores, había muchas reuniones con equipos
sobre cómo íbamos a manejar ciertas features, cómo iba a ser la comunicación entre el frontend y el backend, y cómo producto, pues, veía en el futuro esta aplicación creciendo. Entonces, fue una etapa bastante divertida donde aprendí mucho y pude desarrollar bastantes habilidades. Interesante, interesante. Es interesante la parte donde dices que siempre es importante tener unas buenas bases y crear unas buenas bases, ¿no? Ahí está sobre el concepto de escalabilidad y mantenibilidad, ¿no? O sea, crear un proyecto que sea mantenible a largo plazo y escalable. Correcto. Qué bueno, qué importante esos puntos. Bueno, ahora vamos con los desafíos, con las recomendaciones. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en tu carrera como desarrollo frontend, especialmente en Angular? Sí. Bueno, las recomendaciones que podría dar es uno, hay mucho material gratuito en Internet. Si eres una persona que le gusta ver más videos y siente que aprende mucho más con videos, hay muchos cursos gratuitos en YouTube. Hay cursos gratuitos de HTML, de CSS, de JavaScript, de Docker, de Git, de GitHub, de SAS, de testing, de Jest, de Jasmine, de Angular, de RxJS, de manejo de estado. Todo está gratis en YouTube. Hay muchos profesores que son muy buenos que enseñan en YouTube y distribuyen su contenido de forma gratuita. Entonces, lo que yo recomendaría al inicio de todo es define una ruta de aprendizaje. Puedes empezar con HTML, puedes continuar con CSS, luego con JavaScript. Incluso puedes ver videos, puedes buscar videos de cómo aprender Angular o cuál es la ruta de aprendizaje para Angular. Y vas a encontrar imágenes, vas a encontrar videos que te explican cuáles son esas recomendaciones. Entonces, desarrolla tu habilidad para googlear, eso es muy importante también. Y empieza a ser muy curioso. Googlea lo que necesites, qué es Angular, cómo aprender Angular, qué es HTML, para qué sirve HTML, qué es CSS, qué es Docker. Y si no entiendes qué es Docker, pues busca videos de Docker, qué es Docker, cómo funciona, para qué se usa Docker. Y si no encuentras contenido en español, búscalo en inglés. Y si no sabes inglés, puedes traducirlo. Entonces, se trata de ser muy, muy curioso, no esperar que alguien te dé la respuesta de todo. En el mundo de la programación, conforme vayas creciendo, vas a ver que necesitas de tener mucha proactividad, de tratar de solucionar las cosas por ti mismo, pero eso no significa que no cuentas con el respaldo de alguien. Cuando ya trabajas en equipos, es muy importante, pues, tomar acción, tratar de resolver algo, tratar de llegar a una solución, y si no llegas a esa solución, pues, preguntar a un compañero, ¿no? Pero es desarrollar esa proactividad. Entonces, esa proactividad, ¿cómo la desarrollas? En ese proceso de aprendizaje, donde empiezas a googlear, empiezas a aprender sobre HTML, empiezas a hacer proyectos, y para todo esto no necesitas ir a una universidad. Yo soy muy de la idea que ser autodidacta, ser proactivo en cuanto a ese aprendizaje es mucho más importante. Y en cuanto sientas que estás listo, o bueno, aun cuando sientas que ya aprendiste lo suficiente, que ya viste los cursos que necesitabas, ya invertiste el tiempo necesario, tratar de hacer proyectos probablemente con más personas. Y si pasaste de eso, entonces buscar un trabajo. Busca un trabajo lo más antes posible, desarrolla un CV, desarrolla proyectos y empieza a buscar chamba. Entonces, para buscar chamba, ¿yo qué necesité? Necesité saber HTML, CSS, JavaScript y un poco de Angular. Y ya con eso puede obtener mi primer trabajo. Esto no es lo mismo para todos los casos. Esto puede variar y eso es entendible al 100%, pero ten esa proactividad, ten esa actitud de aprender mucho, de ser muy curioso, de no esperar que alguien te dé la respuesta, sino de ir y buscarla y de encontrar soluciones. Esas son las recomendaciones que doy. El contenido es 100% gratuito. Si tienes la oportunidad de invertir algo de plata, entonces compra un curso de Udemy, que son muy buenos, compra una suscripción a Platzi o de otra plataforma, y invierte en tu aprendizaje. Realmente, esa es la recomendación. Invierte en tu aprendizaje y trata de ser muy, muy competitivo. O sea, tienes que ser muy bueno realmente para conseguir un muy buen trabajo. Tienes que ser muy bueno para poder vivir de esto y realmente tienes una oportunidad bastante accesible de hacerlo porque aprender programación es casi gratis. Entonces, es de intentarlo, probar, fallar y volverlo a intentar. Gracias, gracias, Nicolás. Pucha, es la verdad, ¿no? Siempre uno tiene que ser mucho, buscar, ¿no? Ser proactivo, ser autodidacta, no esperar que se te dé todo hecho, Uh porque -huh. básicamente en el mundo de la programación todo es, todos son problemas, todos son desafíos,
el día a día es, allá hay un nuevo problema, hay un nuevo desafío que tienes que, bueno, la parte de tu habilidad blanda es autodidacta y generar la solución con eso, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante, Nicolás. Justamente me recordé un meme que decía, pregúntale al senior, el senior, vayas a Google. Mm, sí, es Bueno, tal cual. sí, sí, es muy importante también la habilidad. Recuerden que no está malo, no está mal, está googlear, todos googlean. Eh, Está los perfecto. juniors, los mid, los seniors, todo el mundo googlea. Recuerda que no somos una máquina, un diccionario de código que tenemos todo a la mano. Recuerda que no somos un diccionario. Sí, sí sabemos yo creo que de mi parte sabemos resolver muchos problemas, pero no sabemos exactamente cuál es el código o cuál es la solución, ¿no? Ujú. Sí, Dale, de sí, acuerdo. sí. Bueno, bueno. Bueno, ahora, otra. En una industria que cambia rápidamente, ¿cómo te mantienes actualizado? Nuevas tecnologías, ¿qué practicas en el desarrollo? Ajá. Esto, al menos para mí, tiene que ver mucho con el proyecto donde estoy. Eh, en los proyectos donde he estado siempre he tratado de buscar cómo mejorar el proyecto de una perspectiva técnica. Cuando me dan una tarea que involucra muchos cambios, mucho código, entonces me intereso por saber qué puedo utilizar de Angular, qué puedo utilizar de repente de otras librerías o de otros patrones de arquitectura y cómo solucionar ese problema. Entonces es un proceso de investigación. Yo al menos la forma en cómo me mantengo actualizado es en ese proceso de investigación para solucionar cosas, en donde empiezo a buscar videos, empiezo a leer mucha documentación, donde empiezo a estudiar sobre estos patrones de diseño, diseños de arquitectura, principios de diseños como Solid, cosas como estas, y las trato de incorporar a mi día a día. Entonces, esa es una forma de mantenerte actualizado, una forma de siempre como estudiar cosas y tenerlas en mente a la hora que desarrollas. Y cómo mantenerte actualizado, digamos, con las últimas tendencias, pues depende mucho de la persona. Al menos en mi caso, como digo, depende mucho del proyecto donde estoy. Veo las necesidades del proyecto y en cuanto a eso, pues desarrollo y estudio lo que sea necesario para que ese proyecto pueda crecer y pueda yo adaptarme y cumplir con las necesidades de este. Y también, bueno, depende mucho del proyecto, del equipo donde estés. Yo recuerdo que en una empresa donde trabajé teníamos el tema de las huddles, donde todos los Angulars de la empresa, digamos, se juntaban y compartían contenido. Entonces era una oportunidad como de estudiar algo nuevo que no conocías y de compartirlo con el equipo y recibir feedback, recibir bastantes consejos, opiniones, ¿no? Entonces era una oportunidad de aprendizaje. Pero es muy importante, sobre todo, ya sea cómo varía esto en cada persona y en cada experiencia, mantenerse actualizado. Programar es algo que cambia todos los días. Bueno, los fundamentos no cambian, pero sí cambian qué está saliendo nuevo, cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, es importante tener una rutina donde te permita trabajar, cumplir con lo que te piden, pero también una rutina donde te permita pues seguir aprendiendo y mantenerte en un mundo competitivo que cambia mucho, ¿no? Entonces, si no sabes algo, si no sabes sobre manejo de estado y no lo utilizas en tu aplicación, pues inviértelo una horita de repente a la semana a investigar sobre NGRX, ¿no? Y si tienes la oportunidad de compartirlo con tus compañeros, pues adelante, eso te va a dar voz dentro de tu empresa como referente de esta tecnología, ¿no? Si sabes sobre Docker, si sabes sobre despliegue continuo, entonces da una charla sobre eso, y si no lo sabes, apréndelo de repente, da una charla sobre eso, compártelo con tu equipo, trata de involucrarlo a tu día a día, porque siendo parte de tu día a día es donde más vas a aprender y te vas a convertir poco a poco en un referente sobre eso. Interesante, interesante. Justamente esa parte donde tú dices investigar y crear soluciones es algo fundamental para que puedas crecer como en tu carrera laboral, en tu empresa, ¿no? Porque siempre hay alguien que está a la vanguardia, buscando soluciones, creando soluciones para que pueda salir adelante el proyecto de la empresa. Creo que le dan puntos adicionales para que pueda crecer, ¿no? Para que lo tomen como referente y pueda escalar de, no sé, de junior a semi y todo así, ¿no? Correcto. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿qué habilidades blandas o conocimientos adicionales consideras importantes para alguien que aspira a ser un senior, como en tu caso, ¿no? Vale. Um,
yo creo que hay varios factores, hay varias habilidades que puedes ir desarrollando, pero la más importante que yo considero, al menos por mi experiencia, es la comunicación. Saber comunicarte como programador, saber compartir tus ideas, saber recibir ideas y cómo esto transformarlo en algo positivo es muy importante. Y es algo que no lo vas a aprender de la noche a la mañana, sino es una mentalidad de constante mejora que tienes que tener en tu equipo. Cómo hacer buenas preguntas, cómo comunicar tus ideas de forma correcta, cómo organizar tus ideas, ¿no? Porque una persona puede tener una idea y no saber plasmarla, no saber compartirla, ¿no? Desde un punto técnico, ¿cómo transformas esto para que personas no técnicas lo entiendan, ¿no? Entonces, hacer un vínculo entre estas áreas y, y cómo puedes mejorar tú como para que puedas involucrar al equipo, tantos diseñadores como personas de QA, como backends, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación efectiva es la habilidad más importante, la habilidad que te va a permitir crecer más con el tiempo, pero eso no significa que las otras habilidades sean menos importantes, ¿no? Es un conjunto de habilidades que como desarrollador tienes que mejorar, que tienes que adaptar a tu stack y no concentrarte solo en hacer código, ¿no? El código muy bien es bueno, es parte de tu día a día, pero saber comunicar tus ideas, saber pedir ayuda, saber googlear, saber comunicarte con tu equipo, saber decir las cosas cuando sientes que no están bien o cuando tienes una sugerencia, cuando tienes que exponer o hablar en público con tus compañeros, ¿no? Cómo manejar ese estrés, eso es muy importante. Entonces, dale mucho enfoque a eso, cómo mejorar tu comunicación. De nuevo, puedes googlear qué es la comunicación efectiva, cómo mejorar tu comunicación como desarrollador. Puedes buscar mucho contenido en Medium, en YouTube, en otras plataformas. Puedes preguntar incluso en LinkedIn cómo mejorar mi comunicación en equipo, pedir consejos sobre qué es la comunicación eficiente para desarrolladores, cómo ellos se comunican en sus empresas actuales. Entonces, de nuevo, es mucha proactividad, es mucho ese enfoque, esa mentalidad de querer mejorar y realmente pues de involucrar estas habilidades en tu stack, ¿no? De preocuparse realmente por dar valor a la empresa, al equipo donde estás. Claro, claro, es muy importante como tú dices, ¿no? La habilidad blanda de comunicación, pucha, yo creo que con el tiempo se desarrolla, no es como que ya en una semana, un mes lo desarrollas, no, no. Sobre todo cuando tienes que comunicar algo que es técnicamente difícil con otras partes de tu área donde ellos no manejan ese nivel técnico para que puedan crear una solución, comunicarse entre todos y saber el mismo contexto, ¿no? Por ejemplo, o en otros casos, cuando estás comunicándote con tu equipo y no sabes qué contexto va a surgir de la charla y pucha, tienes que adaptarte a ese contexto y adaptarte al contexto y comunicarlo de una manera sencilla, ¿no? Siempre A es difícil eso, esa parte. a eso le puedo agregar que hay que hacerlo pues de forma consciente. Si bien es cierto, es algo que se mejora con el tiempo, tiene que ser de forma consciente. Y la forma en cómo puedes medir eso es preguntando a tus compañeros si entendieron bien tu idea, si el mensaje fue claro, si hubo algo que se pudo haber mejorado, ¿no? Si tu tono de voz, si sintieron que te transmitiste las ideas de forma correcta, fue claro. Entonces, la forma en cómo mides este proceso, este desarrollo, este progreso, es preguntando a tus compañeros cómo sintieron tu mensaje, ¿no? Cómo se sintieron contigo incluso, ¿no? Si tu idea fue transmitida de forma correcta, si fue clara, ¿no? Entonces, si das una reunión y tú eres el speaker principal, entonces recibir feedback. Es mucho pedir ese feedback y hacerlo de forma consciente, aunque te moleste, aunque te cause mucho disconfort, forzarte a hacerlo. Entonces, es mucho de eso, salir de esa zona de confort, de esa comodidad, superar ese miedo, ese qué dirán, ¿no? Y tratar de hacerlo de forma consciente. Eso también es muy importante y es una recomendación que les puedo dar. Claro, sí, siempre es bueno medir también como tú dices, ¿no? Tu nivel de acertación en una comunicación y que más que todo pidiendo feedback, ¿no? Y recordar Correcto. que no puedes mejorar lo que no puedes medir, ¿no? Si no sabes si estás mejorando o no, no, Ujú. no puedes, ¿no? Correcto. Bueno, bueno, en esa parte, bueno, muchas gracias, Nicolás. Y bueno, recapitulando
gustó la charla, la entrevista. Chicos, si ustedes quieren dedicarse al mundo de frontend, quieren dedicarse especialmente en Angular, seguir estos pasos, lo que Nicolás nos comentó, y recuerden, siempre siendo autodidacta. Nicolás recomendó algunos canales como son Píldoras Informáticas, Falcon Master, también nos recomendó algunas suscripciones en básicamente algunos cursos Udemy y también en Plaxi. También recordar que siempre es enfocarse en la lógica de programación, y bueno, también haciendo proyectos personales, después entrando a mi primera chamba, ¿no? Y bueno, ahí vas a crecer, ¿no? Y también es importante que te den en cuenta que siempre es mejorar la resiliencia, el manejo al estrés. También lo que destaca o lo que diferencia a un junior de un senior es mejorar las habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo, ¿no? Sí. Y bueno, el manejo del estrés es desde junior hasta senior, supongo, y también la resiliencia, ¿no? La resiliencia y para que puedas mejorar y crecer en tu mundo laboral, en tu empresa, también ser proactivo, porque eso hace que te destaques en muchos casos, ¿no? En muchos casos hace que te destaques. Recuerda que alguien busca más soluciones, busca aportar más soluciones, y también en cuanto a mejorar tu habilidad de comunicación es pedir feedback para que puedas medir cómo va tu progreso y de ahí mejorar, ¿no? Claro. Bueno, chicos, mucho gusto. Espero que nos puedan oír, y recuerden que si quieren más contenido, comentar acá en la cajita de comentarios. Y muchas gracias, Nicolás. ¿Algo que agregar, Nicolás? No, muchas gracias, Edson. Gracias por la invitación y muchos éxitos para la comunidad. Cualquier pregunta, ahí en la caja de comentarios. Y nada, suscríbanse, denle seguir a la comunidad y nada, hasta la próxima. Vale, chicos, muchas gracias. Hasta luego.